Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, continuamos con el proceso de incubación de esta docena de huevos de gallina. Si en el primer vídeo mostrábamos los huevos con los cuales íbamos a comenzar el proceso, después con la introducción en la incubadora que hicimos paso a paso de forma fácil y económica aquí en nuestro canal, y ya después, más adelante, en la mitad de la incubación, os mostrábamos pues una ovoscopia de estos 12 huevos de gallina donde podíamos comprobar el estado de su formación. Hoy nos dedicamos en este vídeo a ver los resultados de incubación en nuestra incubadora casera. De nuevo por aquí con nuestra incubadora, con nuestra incubación, ya en la recta final, en el último día ya prácticamente, del 20 al 21, y tenemos que decir que ya comienza a haber algunos huevos picados. Hemos cogido en estos días, en los 2 últimos días, y hemos puesto la bandeja, la hemos sustituido por la bandeja de volteo automático, y ahora mismo, fijaros, hemos estado andando, echando un vistazo a los huevos y demás, por eso ha bajado tanto la temperatura y posiblemente también la humedad relativa, pero bueno, no pasa nada, porque vamos a hacer un primer balance de cómo van los huevos a estas alturas. Miramos en el interior y vemos cómo va la incubación. Y hemos quitado la tapa, no preocuparos por la temperatura que ahora irá subiendo. Y miramos los huevos y fijaros, aquí tenemos un huevo picado, se aprecia bastante bien, ¿veis ahí? Vamos a dejarlo ahí para arriba para contabilizar los que ya están picados. Estamos prácticamente en el día 20 de incubación. Este no. A ver. Aquí tenemos otro que va un poquito más avanzado y que se escucha incluso piar. Ahí está. Ya van 2. Aquí tenemos el tercero. También está bastante bien. Ahí. Este de momento nada. Aquí, fijaros, tenemos el cuarto. Ahí, que desenfoca. Esta es la distancia. Y aquí, pues tenemos otro que de momento nada. Pues ya lo veis, tenemos 4 huevos picados ya. Hemos colocado, como podéis comprobar, la bandeja para evitar que caiga forraje y mierda a la parte de abajo. Ningún tipo de excrementos de los pollitos al nacer y que también se puedan hacer daño con el ventilador. Y como dijimos cuando hicimos la incubadora, tiene una separación por todo alrededor que hace que pueda circular el aire caliente hacia esta bandeja nacedora. Tenéis que tener mucho cuidado, está por aquí, aquí está, con esta toma, que es la toma donde iba conectada la bandeja de volteo, que no caiga abajo y venga a caer precisamente a uno de los recipientes con agua, que entonces pues haría cortocircuito y haría saltar todo de nuestra casa, ¿no? Vamos a taparla, seguiremos poquito a poco según el tiempo nos vaya permitiendo, pues haciendo un seguimiento lo mejor posible de esta incubación, de esta prueba a nuestra incubadora casera. Y fijaros, ahora sí que se ven bien estos 2 pollitos que tenemos aquí en esta esquina. Ahí tenemos el otro, fijaros los parámetros, 36,8 y 67% de humedad relativa, parámetros que bajarán ahora rápidamente, evidentemente porque tenemos la tapadera abierta. Mirad este, qué avanzado está. Ahí veis que está vivito, que está ahí haciendo su trabajo poco a poco. Este, mirad cómo está también. Está picado, tiene aquí levantado un poquitín. Va a su paso. Vemos este otro
E igualmente fijaros aquí, si se aprecia, ¿veis? También está picado, a ver si enfoca. Ahí está, fijaros cómo pica, cómo pilla el pollito dentro. También está picado pero menos. Fijaros este. También tiene ahí una señal ya importante. Y fijaros cómo se escucha piar. Se escucha perfectamente, ¿verdad? Aquí hay otro huevo picado. ¿Lo veis? Aquí ahora es donde se ve bien. Tenemos aquí este que también está picado, pero en la otra parte. Aquí está. Ahí se ve cómo está levantado ese piquito. Y bueno, aquí en esta esquina tenemos 3 huevos más. Este que parece que no hay nada. Este que se ve desde fuera perfectamente, se veía incluso con la tapa que está picado. Y fijaros el pollito, cómo está respirando ya el aire. Y tenemos también este otro que parece que no. Este otro huevo parece que tampoco está picado. Si no me equivoco, así por encima, hay, este tampoco está en esta esquina. No, sí, este estaba, aquí lo veis. Entonces, si las cuentas no me fallan, hay tan solo 2 huevos que de momento no presentan ningún movimiento. No se aprecia que esté picado ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es, pues, sacar estos 3 pollitos de aquí. Sacaremos también las cáscaras de los huevos, sobre todo por miedo a que alguno cuando se ponga fuerte llegue a caber por esta raja, por esta separación que tiene la incubadora a todo alrededor, y caigan pues aquí a la parte de abajo, donde también tendrían que atravesar la rejilla, pero quién sabe, y se puedan ahogar en los recipientes de agua que tenemos abajo. Ya ni te cuento si cae, pobrecito alguno, encima del ventilador, ¿vale? Así que vamos a sacar los pollitos, estos 3 primeros pollitos oscuros, y ya después pues sacaremos las cáscaras y veréis cómo queda más espacio para los futuros nacimientos. Bueno, ya hemos sacado los pollitos, ya veis que tienen más espacio. Dejaremos ahí el termohigrómetro porque me gusta dejarlo en el interior. Si se mancha o lo que sea, pues después manos a la obra a limpiarlo y poco más. Este tiene pinta de ser el siguiente en nacer, pero ya digo, estamos grabando ya, es bastante tarde, es bastante de noche. Ya lo que sea, pues nos lo encontraremos por la mañana. Y ya digo que hay huevos, algunos que están bastante adelantados. Muchas veces los que parecen que se quedan más retrasados después le pegan un acelerón y nacen incluso que otros que creíamos que iban a ser los primeros. De todas maneras, no pinta nada mal. Podemos obtener un buen resultado si todo sigue como hasta ahora, si no hay ningún imprevisto. Y ya mañana por la mañana veremos qué es lo que pasa. Vosotros aquí en unos segundos tendréis rápidamente la siguiente toma del vídeo y saldréis de duda bien rápido. Pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Pues ya es por la mañana y este es el panorama que presenta el interior de nuestra incubadora. Como veis, más nacimientos que se ven aquí a través de la tapa, pero vamos a quitársela para sacar más conclusiones. ¿Veis? Ahí hay 2 huevos, uno que aparentemente no está picado ni nada, que es el de la izquierda, y otro que tiene ahí pues una brecha ya importante. Pero como digo, para estar seguros de qué es lo que está pasando, vamos a abrir la tapa y vamos a ver más exacto lo que ha pasado. Ahí tenéis lo que marca ahora mismo el termohigrómetro, 37 grados centígrados y 60% de humedad relativa. No está nada, pero que nada mal.
Aquí están los pollitos, como podéis comprobar hay 2 negros y 3 rubitos que vamos a sacar ya para que no molesten pues posiblemente a este pollito, aunque mucho me temo que no se ve movimiento en el interior. Ahora vamos a asegurarnos para ver lo que pasa, pero la verdad es que tiene mala pinta porque no se aprecia ningún movimiento dentro del huevo. Tenemos este otro en el cual lo vamos a dejar pues un día más para estar seguros de que no salen. Y tenemos también por aquí este otro que igualmente lo dejaremos aquí. Sí, este sí aparece picado aquí, no sé si se aprecia bien en la cámara, creo que sí. Lo voy a retirar para que no desenfoque. Ahora parece que sí, que está picado. Vamos a esperar a ver lo que ocurre y vamos a sacar pues estos pollitos y los vamos a pasar a la criadora, que pronto vendrán por ellos. Ya digo, de momento pues hay 8 nacimientos, un huevo picado, 2 que no dan muestras y ese que está picado, que me temo que se ha quedado ahí. Ahora intentaremos ayudarlo a comprobar y asegurarnos de que el pollito, pues una de dos, o está muerto o está débil, que de todas maneras se puede intentar salvar. Esto es lo que nos hemos encontrado por la mañana y vamos a seguir a ver qué ocurre para tener más datos. Pues ya hemos estado mirando el huevo donde el pollito se ha quedado dentro, ha muerto en el interior, no ha podido salir. Eso ha ocurrido durante la noche y nada, vamos a esperar ahora qué es lo que ocurre con estos 3 huevos que tenemos todavía pendientes. Estos 2 que de momento no presentan ningún cambio y este que ahí lo veis está picado. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre y bueno, le damos un tiempo para ver si nace y si no, pues intentaremos ayudarlo por si acaso. De momento nos lo hemos pegado en la oreja y se escucha movimiento. De momento 8 pollitos fuera, uno que no ha podido salir y tenemos estos 3 huevos que ya digo, les vamos a dar la oportunidad unas horas más. Bueno, hemos esperado un tiempo prudencial y la situación ahora mismo es la siguiente. Le quito la tapa. Ahí tenemos el último pollito, lo hemos tenido que ayudar a nacer. En vista a que pudimos comprobar que el último huevo, pues que estaba picado, se quedó el pollito encerrado y no pudo salir, pues decidimos ayudar a este último que quedaba picado, porque estaba todavía muy retrasado referente a los hermanos. Y fijaros, lo hemos tenido que ayudar a salir. Y fijaros qué bonito está el pollito después de estar unas horas de recuperación. Salió muy débil. Dijimos, bueno, veremos a ver qué pasa, pero ya veis, ya no le pasa nada, simplemente que tenga que coger un poquito más de fuerza y para adelante. Los que no creo yo que salgan o tiene que cambiar mucho la situación son estos 2 huevos que han quedado aquí, que como veis no tienen ningún indicio de salir ni nada por el estilo. Lo que haremos para completar todavía más, si cabe, mirar el pollito cómo se viene a la mano. Lo que haremos será que, como tengo que salir pronto en esta semana al campo, pues me llevaré los huevos y los romperemos para ver qué es lo que pasa en el interior. Según la ovoscopia, ya que cuando hicimos la ovoscopia a mitad de la incubación todo iba fantástico, posiblemente estén dentro formados o se hayan quedado en un día determinado de formación, no lo sabemos. De todas formas hay que decir que han salido 9 pollitos vivos, uno no ha podido romper el huevo, nos pilló la noche. Quizás si esta mañana hubiera llegado con vida y lo hubiéramos podido abrir, pues estaría junto con este hermanito, aunque un poquito más débil, pero hubiera salido adelante. Ya digo, lástima de que ha sido durante la noche. Y estos 2 huevos que han quedado aquí sin nacer, pues ya digo, de 12, 9 pollitos, yo creo que podemos darnos por satisfechos con el resultado de esta nuestra incubadora casera.
y ya cuando rompamos estos 2 huevos confirmaremos lo que creemos que hay, ¿no? Ya haremos balance y daremos por probada y por concluida la prueba a otro proyecto más, a esta incubadora casera que hemos hecho paso a paso aquí en nuestro canal. Y después de romper los huevos, fijaros el aspecto que presentaba el primero de ellos. Había pollito dentro y con un estado de formación bastante, pero que bastante avanzado. Si observamos dentro de unos segundos el otro huevo, exactamente igual. También había pollito en el interior, lo que nos deja la posibilidad de seguir mejorando para próximas incubaciones. De todas formas, de 12 huevos tenemos 9 pollitos vivos y nos queda esa espinita del 10º que también hubiera podido salir adelante. Con todo esto creo que hemos reunido una buena información, muchos datos en esta incubadora casera que hemos hecho paso a paso aquí en nuestro canal. La mejor prueba, pues esta, una incubación seguida día a día, aunque nosotros resumida en 3 vídeos, principio, mitad con ovoscopia y este desenlace con estos pollitos. 9 pollitos de gallina de 12 huevos, ya digo, un porcentaje que es bastante bueno. Y como siempre decimos, esperando que todo esto algún día te pueda ser de ayuda. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, otro proyecto más, otra incubadora casera.